Pues buenas tardes, doctora Iliana Ortega. Estamos muy contentos de tenerla con nosotros como invitada para nuestra jornada El trauma social, familiar y subjetivo, con el tema Bases neurobiológicas del trauma y el efecto del trauma en momentos críticos del desarrollo. La presento. Nuestra invitada es una destacada psiquiatra mexicana radicada en Canadá. Es científica clínica y profesora asistente de psiquiatría en la Escuela de Medicina Cummings de la Universidad de Calgary. Es consultora del Centro de Terapia Familiar de Calgary, así como de la Clínica de Trastornos del Ánimo y del Programa de Apoyo Juvenil Comunitario. Es encargada de educación y actividad comunitaria del Centro Madison para la investigación y educación de salud mental. Coordina la investigación del programa de su especialidad de psiquiatría en niños y adolescentes. La doctora Ortega es egresada de la Universidad de Anáhuac, en donde cursó sus estudios de medicina. Completó su formación como psiquiatra en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía en la Ciudad de México. Posteriormente obtuvo una beca para especializarse en psiquiatría internacional en la Universidad de Dalhousie en Nueva Escocia. Asimismo, concluyó su entrenamiento como psiquiatra infantil y del adolescente en la Universidad de Calgary. El trabajo clínico y de investigación de la doctora Ortega se enfoca al abordaje transdiagnósticos de los problemas de regulación emocional severos. Ha publicado varios artículos y capítulos de libros para diversos institutos y revistas de psiquiatría con temas vinculados a la depresión y suicidio adolescentes, así como el tratamiento farmacológico de la psicosis infantil. Es coautora de las guías canadienses de tratamiento para la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. Así que le damos una cálida bienvenida. Pensamos, digamos, que en esta charla que vamos a tener nos va a poder ilustrar de manera muy amplia y profunda sobre la complejidad de, digamos, de este impacto que son los eventos traumáticos en el organismo. Y en ese sentido, bueno, pues si bien partimos de perspectivas diferentes, nuestra jornada centrada esencialmente en la perspectiva del psicoanálisis, podemos pensar, ¿no?, que coinciden ambas disciplinas en considerar al trauma como una ruptura en la armonía, en el desempeño general de la vida cotidiana. Hay una especie de quiebre. Desde nuestra disciplina lo podemos pensar un poco así, y desde la suya, doctora Ortega, ¿cómo, a grandes rasgos, como para iniciar esta charla, cómo define o cómo entiende la noción del trauma? Gracias, Nadeza. Primero, solo quiero agradecer por la invitación. Estoy súper emocionada de poder participar con el Centro LEA en sus jornadas académicas. Y como tú bien dices, efectivamente, el trauma es una herida al balance o al proceso armónico, no solamente neuronal, pero biológico y orgánico en general. Um, de forma muy general, hablando, las heridas psicológicas activan el sistema límbico del cerebro, pero eh, un efecto adverso o un efecto traumático o una herida psicológica no causa el mismo cambio en un individuo. Comparado con otro. Depende de muchos aspectos psicológicos, genéticos, ambientales, el efecto que esa herida psicológica va a causar. También es muy importante tener en cuenta que las heridas psicológicas son diferentes dependiendo del tiempo en donde suceden. Si pensamos, por ejemplo, en el desarrollo biológico, nuestro desarrollo neuronal, la mayoría del desarrollo neuronal sucede en la fase uterina, antes de que, incluso de que nazcamos. Entonces, si digamos, una mujer embarazada sufre múltiples situaciones traumáticas o estresantes durante el embarazo, eso puede causar
afección del desarrollo biológico en general, no únicamente neurológico, pero biológico, porque se alteran muchas de las hormonas de, de sobrevivencia, como el cortisol. Por ejemplo, en algunos estudios hechos en modelos animales, en donde han estudiado el efecto del estrés intenso en ratoncitos embarazados, han visto que la cantidad de desarrollo de la materia blanca en sus cerebros es mucho menor y algo muy curioso que han visto es que los fetos masculinos, de género masculino, de sexo masculino, son mucho más susceptibles a los impactos negativos de ese estrés. Y digo, es muy curioso porque después si vemos los porcentajes, por ejemplo, de problemas que son mucho más profundos y generalizados, por ejemplo, los problemas cognitivos, el autismo, el trastorno por déficit de atención, tienden a ser más prevalentes en los varones que en las mujeres. Es interesantísimo, por ejemplo, cuando se estudia genética en el trauma transgeneracional, ¿no? Que se ha estudiado, por ejemplo, en los sobrevivientes del Holocausto o del genocidio en Ruanda, de los habitantes originarios de Norteamérica, que se ve que estas personas son mucho más susceptibles, son mucho más vulnerables a los efectos negativos del trauma. Y tiene que ver en parte porque sus genes en respuesta a esta epigenética se han modificado, que estos cambios suceden mucho más rápidos que la adaptación y la evolución. Entonces, de una generación a otra podemos ver estos cambios muy impactantes en cómo responden al trauma y entonces podemos ver porcentajes altísimos de enfermedad mental y no solo mental, pero también los efectos físicos, porque no hay una dicotomía del cerebro y el cuerpo, ¿no? ¿Cierto? Estamos totalmente conectados. Si yo estoy sufriendo impactos negativos, traumáticos a nivel psicológico, van a tener un impacto en el cuerpo. Sabemos que la gente que sufre de manera crónica y desde el inicio de la vida temprana y heridas psicológicas son mucho más susceptibles a enfermedades cardiovasculares, a cánceres, a infecciones. Pensaba un poco respecto a bueno, retomando lo previo de lo transgeneracional, si la persona no conoce ese pasado histórico, si no se habla, que es lo que ocurre muchas veces, que no se quiere hablar de eso porque resultó sumamente doloroso, sumamente devastador o vergonzoso, humillante, en fin. Entonces no se transmite oralmente la historia y puede ser que en ese sentido no se ponga atención como está retomando lo que usted comenta, esta sensibilidad a ciertos padecimientos o a esta sensibilidad al estrés, como una sensibilidad particular y que si, supongo, ¿no? Que si esta persona pudiera conocer su historia, o la historia familiar de generaciones atrás, podría, no sé si está de acuerdo, podría tener como más cuidado de su salud, un cuidado extra, como procurar como este cierto tipo de hábitos o cierto tipo, o sea, cuidarse de ciertas situaciones violentas, sabiéndose más sensible, ¿tiene sentido? Tiene absolutamente todo el sentido del universo. De hecho, es importante subrayar que las intervenciones de manera temprana son muy importantes y pueden definitivamente cambiar, como tú dices, esa susceptibilidad y también tal vez aumentar el cuidado o cambiar la narrativa de ser una víctima a ser un sobreviviente que puede tener impactos fortísimos en cómo nos vemos y cómo vemos a nuestro futuro. Um,
algo que quería comentarte es que ha habido estudios de imagen en donde se ve, bueno, no solo de imagen, sí de imagen con medicamentos. Por ejemplo, las personas que tienen trastorno por estrés postraumático, que reciben medicamentos antidepresivos, ah, pueden mostrar ciertos cambios en algunas regiones del cerebro que están vinculadas con la secreción de la serotonina. Pero no porque sea psiquiatra quiero decir solamente los psicotrópicos es la mejor elección. No. Um, Aquí puede ser que yo esté un poco o mucho bias, Sesgada, sesgada. con Muchas gracias. un sesgo. Uh-huh. Puede ser que esté sesgada, pero no, porque el proceso psicológico de hablar del trauma requiere que la persona esté en un estado emocional y mental en donde puedan procesar eso. Y hay veces que toma tiempo llegar a ese lugar, especialmente cuando realmente no, estamos hablando de grandes traumas, no traumas pequeñitos. Hemos visto cambios en cuando se ponen sujetos que han sido sometidos a trauma y están recibiendo medicamentos en ciertas áreas, especialmente en el hipocampo, pero terapias habladas que se basan específicamente en tratar el trauma, han llevado sujetos a los mismos estudios de imagen y han visto que no importa si es medicación o si es una terapia hablada, los cambios neuronales, cerebrales suceden en las mismas regiones, Qué lo cual es interesante. maravilloso. Qué interesante. O sea, digamos que podrían ser dos opciones, dos tratamientos muy distintos, el farmacológico y el de una terapia, sí, digamos, del habla, o sea, como pues, puede ser el psicoanálisis, una psicoterapia psicoanalítica, por ejemplo, entre otras, ¿no? Y Por que el supuesto. resultado será, si se lleva a cabo de manera, claro, firme, comprometida, disciplinada, el resultado puede ser el mismo. Absolutamente. A mí me surge la duda, doctora Ortega, respecto a si estas situaciones de estrés que crean como ciertas modificaciones en el sistema neuronal son hasta cierto punto irreversibles. Por ejemplo, en esta cuestión que menciona un embarazo, si una mujer vive un embarazo muy difícil, por ejemplo, ahora en la pandemia, que pues puede ser que haya el proveedor principal haya perdido el trabajo, además la situación de encierro produce, pues no nada más, o sea, por el encierro, quizá también por el tipo de personalidad de los integrantes de la familia, pero bueno, que se produzca como mucho lío, mucha pelea, mucha discusión, una situación, digamos, complicada y fuerte, ¿no? O sea, como está comentando, no es cualquier, no son dosis pequeñas, son situaciones bastante fuertes e intensas. Puede ser que ese bebecito sí tenga una situación irreversible, o sea, que pueda paliarse, que pueda mitigarse, pero que en sí no vaya a cambiar, que no lo vaya a volver, digamos, lo más sano, que podría haber sido sujeto mucho más sano. La magia de la biología es que efectivamente los efectos tempranos en el cerebro pueden ser mayores, pero también en las etapas tempranas nuestro cerebro es mucho más plástico y tenemos una maravillosa función que se llama plasticidad. Y la plasticidad básicamente quiere decir que el cerebro es capaz de reorganizar. Entonces, si, digamos, tengo afectado un lugarcito donde, digamos, está la función motora, pero si es bien temprano y con intervención temprana, con cambios en el ambiente, ese cerebro puede, por medio de un desarrollo de la plasticidad, puede recobrar esas mismas funciones, puede activar otras áreas que van a funcionar como función motora. Entonces, Uh-huh. los cambios no necesariamente son permanentes,
si hay suficiente nutrición, suficiente protección del ambiente, la capacidad del cerebral es tan rica y tan maravillosa que puede regenerarse. El problema aquí, Natesa, es que si fuese un trauma único que va y se remueve, entonces el cerebro va a poder adaptarse y reorganizar esas vías y funciones. El problema que vemos muchas veces con nuestros pacientes, y estoy segura que tú y quienes estén viendo esto lo ven, es que no es un evento traumático, son cebollas, es un evento traumático tras otro evento traumático, tras otro evento traumático, tras otro evento traumático, que al final termina dándonos este resultado de afectaciones con efectos a largo plazo y crónicos que como tú bien dices, puede afectar la cognición, la memoria y muchas otras funciones. Ha habido bastante interés por moverse a ser más sensibles al trauma infantil, por estar más atentos cuando vemos pacientes chiquitos para preguntar si hay situaciones de trauma. Muchas veces pensamos trauma solamente como ser víctima de violencia sexual o física, pero hay muchas otras maneras en las que una persona, especialmente alguien que es dependiente del sistema, de sus padres, de la comunidad, puede ser víctima de trauma. Por ejemplo, cosas tan sencillas como no tener buena nutrición, como no tener buena relación con los padres, comunicación, sentir que tus padres están ahí, que te protegen, que en donde vives es un ambiente seguro, ¿no? Cuando te decía que ha habido un fuerte movimiento por hacerlo de manera mucho más temprana. En los Estados Unidos hicieron un estudio bien grande a través de todo el país de forma retrógrada para preguntarle a la gente cuántos de sus habitantes se identificaban como haber sido víctimas de trauma pequeño. Y fíjate que los resultados en este estudio dijeron que el 61% de las personas se identificó por al menos haber tenido un evento traumático en la infancia. Y como resultado de este estudio, que ha sido muy importante para abrirnos los ojos y ver las consecuencias y la importancia de atender el trauma de forma temprana, es que entre más eventos traumáticos en la infancia, los efectos van a ser mucho más profundos, mucho más crónicos. Sabemos que la gente que ha tenido más de 4 y muchas veces, bueno, yo con los pacientes que yo trabajo, su escala de 10 a veces no me es suficiente porque estos chiquitos llegan y están mucho más allá. Toda su vida es un trauma, toda su narrativa es trauma y sobrevivencia. Y si tú creces en un ambiente así que afecta tu sistema límbico, recordemos que el sistema límbico existen las 3 áreas más importantes: la amígdala, el hipocampo y la corteza prefrontal medial. Entonces, cuando estas áreas se activan, de una manera inicial, esta activación de mi sistema límbico tiene una función de sobrevivencia, ¿no es cierto? Si yo estoy en mi estado de correr y pelear, es lo que potencialmente podría salvarme. Pero si esta alarma continúa siendo prendida de forma repetitiva porque estoy expuesto constantemente a trauma, en algún momento
deja de funcionar, se rompe y ya no puede medir las situaciones que son realmente de daño o no, y se quedan activados, súper activados constantemente, y entonces identifico absolutamente todo mi ambiente y todo lo que me rodea como una amenaza. Entonces, si mi estado neuronal está en ese estado de amenaza constante, es imposible que yo atienda a la escuela y esté presente y pueda digerir lo que se me está presentando. El hipocampo la función principal es la memoria. Ha habido muchos estudios estudiando la memoria en pacientes que han sido expuestos a múltiple trauma, y es uno de las áreas mucho más afectadas en personas que han sufrido trauma. Entonces, si yo no, se vuelve un ciclo vicioso, si yo no puedo estar presente en mi vida, si yo no puedo conectar, generar relaciones fuertes, sanas con mis compañeros, con mis maestros, con mis vecinos, con mis padres, porque mi ambiente es identificado como una amenaza constante. Entonces, no tengo esa relación social. Si no puedo estar presente, procesar cosas académicas, eso va a tener consecuencias a largo plazo. Probablemente no pueda, o va a ser muy difícil que yo vaya a tener más educación, ¿no? Y si no tengo mucha educación, pues seguramente va a haber problemas financieros y de trabajo, y se vuelve este círculo vicioso de que las personas que han sido víctimas de trauma se sigue retraumatizando y sigue estando en situaciones en donde no encuentran salida, a menos que se les pueda ayudar, se pueda uno regular. Como te decía, hay veces que no solamente es el sistema neuronal, es el cuerpo también. Los ves que llegan y están vibrando. Y muchas veces, desafortunadamente, lo primero que tenemos que hacer es medicar, porque en ese estado es dificilísimo, o te tardaría muchísimo tiempo el poder desarrollar una relación lo suficientemente fuerte para que el miedo, la sensación de amenaza baje lo suficiente para que yo pueda estar presente, para que yo pueda tener un proceso psicoterapéutico adecuado. Y puedo imaginar que entonces las adicciones pueden insertarse fácilmente en esta situación, ¿no? Un poco pensando la marihuana que está legalizada en muchos lugares como algo que calme ese estado de alerta, de estar todo el tiempo preparándose para un peligro que se avecina, o que se presiente, ¿no? Que va a ocurrir. Y entonces tenemos ahora dos problemas, supongo. Sí, bien mencionas los problemas con uso de sustancia, no solamente la marihuana, pero los opioides, la heroína, cualquier cosa, porque efectivamente ese sistema de regulación está roto, y yo no tengo buenos mecanismos para regular, para calmarme. Entonces hay problemas de insomnio, hay problemas de depresión, hay problemas de ansiedad, hay problemas de violencia, y entonces efectivamente ahí está la cebollita, otra capa, ¿no? Y después entonces es el problema de uso de sustancias. Y es muy interesante cuando a veces se presentan los pacientes y vienen, digamos, por ansiedad o por depresión o por trastorno obsesivo compulsivo o uso de sustancias, y empieza uno a levantar las capas de la cebolla, ¿no? De los síntomas, y vamos a ver cómo está el sueño y cómo está la alimentación y cómo están tus relaciones y cómo está todo lo demás. Y cuando llegamos al fondo, lo que nos encontramos es que el origen es trauma. Qué fuerte, qué fuerte.
¿no? Qué fuerte, qué interés. O sea, digamos, por ejemplo, lo que tenemos entonces varios elementos, tenemos lo genético, como pues un componente que está presente. Esta predisposición o esto transmitido genéticamente a lo largo de generaciones, pero también tenemos el ambiente, aquellas experiencias, si hay un ambiente que contenga, que sostenga, que dé apoyo o no. Y también ha hablado de situaciones como muy básicas, esenciales, como tener la nutrición asegurada, una buena nutrición, o pensar situaciones que corresponden a la edad, a la etapa de desarrollo, más las experiencias, digamos, externas que sobrepasan, ¿no? Lo esperado en la vida cotidiana, situaciones graves. Estaba pensando en esto que está en su currículum, del interés en estas investigaciones de transdiagnósticos. La idea un poco es no crear un diagnóstico fijo, como una etiqueta, un solo diagnóstico, sino que, bueno, que una situación de una persona puede pensarse como compartida dentro de diferentes espectros, digamos, o diferentes etiquetas, pero sin encasillarla, un poco esa es la intención, como pensar más, de manera más amplia. Exactamente, esa es la idea. Y poderles Claro. ofrecer lo que ellos necesiten en el momento en el que estén listos para recibirlo, Mm, en lugar claro, de porque una estarlo etiqueta crearía más estrés, ¿no? A la vez. genera más estrés y además genera que si yo le etiqueto como un trastorno únicamente de ansiedad o únicamente depresivo, que sabemos que la mayoría de los pacientes que tienen depresión tienen algunos síntomas ansiosos y viceversa. Los pacientes ansiosos muchas veces tienen síntomas depresivos, pero entonces si yo encasillo y si yo limito y me encierro en una cajita, entonces termino queriendo impartirles una terapia, ya sea hablada, psicológica o una terapia farmacológica que no es diseñada para el paciente, que es diseñada para el average people, ¿no? Es como si llegase una persona que yo digo, bueno, hoy solo traigo el suéter y es talla chica y la persona me dice, pero míreme que yo he comido muy bien y en esto no me queda, no, pues ese es el que tenemos y ahí métase, pues no, no funciona. Cuando trabajamos con gente, como estoy segura que tú lo sabes, necesitamos crear nuestras intervenciones específicas para el momento y la persona que tenemos enfrente. No les puedo dar un menú y esto es lo que hay y nada más, porque entonces eso no funciona. Y, por ejemplo, pensando en lo que estamos viviendo actualmente, eh, sobre la pandemia, en México, por ejemplo, pues los jóvenes, bueno, todo el sistema educativo se ha detenido en términos de lo presencial, o sea, todo se ha mantenido a distancia, pero pensando en niños y jóvenes, sobre todo, que son los pues, que en ese momento les afecta más no ir a las aulas, no convivir con los compañeros, o sea, digamos, en la adolescencia, que es tan importante la socialización, y en la infancia también, poder confiar en el mundo, saber que ese mundo es seguro, más el estrés de ahora todos estamos encerrados, tenemos que adaptarnos, el miedo, las pérdidas, que además, pues, eh, también hay contagio y también hay fallecimiento, y desde ciertas líneas podemos pensar que va a ser traumático a partir de pues, una serie de situaciones. O sea, la pandemia en sí puede o no implicar un trauma, no necesariamente va a ser un trauma, pero a nivel del sistema neuronal, o con lo que usted comenta, sí habría como algo que tengamos que poner atención ahora que están las vacunas y que, bueno, que se ha regresado a ciertas actividades. Hay que poner atención a algo, habrá quedado, ¿no? A cierta afectación por todo esto vivido en más de un año. Yo creo, Nadeza, que definitivamente va a haber implicaciones, ¿no? Y ya se ha empezado a hablar que lo que viene, la segunda ola que viene, es una epidemia
problemas psicológicos, ¿no? Ha sido muy duro. Como hablábamos antes, un efecto estresante no va a tener el mismo efecto en dos personas. Entonces tenemos que estar más, sí atentos, pero creo que no es, vamos a darles terapia a todos porque todo el mundo va a tener efectos traumáticos, no, pero sí empezamos a notar y una vez que los chicos regresen a una rutina, a su ambiente normal, entonces yo creo que irán apareciendo por ahí, una vez que normalicemos esas cosas, ellos los que van a necesitar intervención y los que no. También tenemos que pensar que no para todo el mundo la pandemia ha sido lo mismo, ¿no? No es lo mismo si tú no vas al colegio, pero estás en tu casa y todos los días hay comida rica y las dinámicas familiares en ese hogar son armoniosas, ¿no? Es distinto que si a lo mejor no ha habido comida y los papás no pueden trabajar y la abuelita está enferma y el papá toma y hay violencia. Entonces, cómo se vive la misma situación va a ser muy diferente. Um, Creo que va a haber algo que va a funcionar como modificador aquí y es el hecho de que todos estamos en este tren. De una forma u otra, prácticamente todo el mundo ha sido afectado por la pandemia y por los cambios. Bien, dices que es efectivamente en la infancia, pero especialmente en la adolescencia, estos chicos van a tener que adaptarse. Yo confío en nuestros jóvenes, confío que la mayoría de ellos, una vez que la vida retome algo de normalidad, van a poder readaptarse y cachar, ¿no? Esa capacidad maravillosa de plasticidad cerebral. Yo espero que no vaya a tener consecuencias negativas a largo plazo, pero seguramente habrá unos que desafortunadamente van a requerir mucho más atención. De acuerdo. Y bueno, pensando también en esta coordinación que lleva a cabo respecto a salud mental, a la promoción de salud mental, ¿qué nos podría recomendar? Obviamente en términos generales, ¿verdad? Porque de eso se puede hablar pues otro tanto. ¿Qué podemos hacer para garantizar la mayor salud mental posible? Mira, yo creo que existen unos grandes pilares. Buena calidad de sueño. Nuestros jóvenes están de forma crónica con insuficiente cantidad de sueño. Se quedan en el teléfono o en la computadora hasta las tantas y no duermen suficiente. Sabemos que el sueño durante la adolescencia es importantísimo. Es durante el sueño que nuestro cerebro libera la hormona de crecimiento. Y esto sucede durante los estadios más profundos del sueño. Entonces, si yo no estoy teniendo suficiente sueño, en mis noches y no estoy llegando a esos estadios profundos de sueño, mi liberación de hormona del crecimiento va a ser limitada. Entonces, súper importante el sueño. Los jóvenes necesitan en promedio entre 9 y 11 horas de sueño por noche. La otra cosa bien importante, nutrición. Una buena nutrición. De repente comer un poquito de papas con chile y cochinaditas está muy bien, pero necesitamos comer regularmente, comer bien. La otra súper importante, actividad física. Necesitamos estar activos físicamente, ¿no? Y no solamente es por lucir bien, sino por salud, por todo. Necesitamos que se mueva. La otra súper importante son rodearnos y tener interacciones positivas. Es vital.
A final de cuentas, somos animales sociales y necesitamos encontrar nuestra gente, sentir que pertenecemos a algo, ¿no? Y especialmente para los adolescentes, eso es importantísimo, el tener mi sensación de pertenencia a un grupo. Desafortunadamente, he visto mucho en los jóvenes que, así como hace 30 años uno se identificaba con yo soy rocker, yo soy punk, yo soy fresa o yo soy lo que sea, y uno usaba su playera de grupo de rock y esa era mi bandera de pertenencia. Ahora veo muchos jóvenes buscando esa sensación de pertenencia, poniéndose etiquetas de salud mental. Por ejemplo, ahora resulta que la mayoría de los jóvenes con los que trabajo tienen problemas de sexualidad y de identidad, y entonces, y es como, ahora, ¿a qué grupo perteneces? ¿Perteneces a los deprimidos? ¿Perteneces a los ansiosos? ¿O perteneces a los que tienen trastornos de género? Entonces, creo que hay un riesgo en normalizar, que me encanta que hoy en día se habla mucho más de la salud mental, la gente está mucho más Consciente, más, ¿no? gracias, mucho más consciente de que la salud mental juega un rol súper importante en el bienestar físico. El problema de eso es que se ha súper normalizado y creo que eso puede tener consecuencias negativas. Y bueno, pues hay muchos temas que podemos ¿no? abordar. Es muy, muy interesante lo que nos comentan. No sé si hay algo más que le parezca pertinente o muy puntual que quiera agregar. Am, Yo, lo único que me gustaría agregar es, Existen diferentes tamaños de trauma, ¿no? Y tener situaciones estresantes en nuestra vida es parte del estar vivo y es importante, y tenemos que poder crear a niños jóvenes que sean resilientes, que tengan una capacidad adaptativa lo suficientemente fuerte. Um, Cuando nos enfocamos únicamente en trauma, no quiere decir que todo el trauma es negativo. Hay un poco del trauma que es necesario, que es parte de la adaptación. El problema del trauma es cuando el trauma es demasiado grande, cuando es tóxico, cuando es no predictible y rebasa mis capacidades de adaptación. Entonces es cuando va a tener consecuencias negativas. Um, Creo que como sociedad también hemos estado volviéndonos súper protectores de nuestros niños y nuestros jóvenes, y queremos tenerlos en burbujitas en donde nada les duela, nada les afecte. Um, y a la larga eso también puede tener consecuencias negativas, porque entonces estos chicos no están preparados para tener ninguna herida psicológica. Apenas dejan el nido y una herida pequeñita puede tener consecuencias bien negativas. Entonces, enfocarnos en hacer jóvenes resilientes es importante. y sí, ¿no? Tendríamos entonces como los dos polos, el que desafortunadamente sufre trauma tras trauma tras trauma y no le da tiempo de recuperarse, adaptarse y dar una respuesta, pues una respuesta óptima, se ve rebasado, y el que es tan cuidado, sobreprotegido que, digamos, más adelante una mala calificación, que el grupo no lo acepte, que empiece a manejar y choque, bueno, tenga una percance menor, y no puede con eso, y entonces ya no quiere ir a la escuela, ya no quiere manejar, ya no quiere salir al mundo porque fue demasiado, ¿no? Entonces, claro, siempre estos extremos son importantes tenerlos en cuenta. Y pues le agradecemos mucho de parte del Centro Eleya. Sabemos que nuestro público va a poder
alimentarse muy bien con todo el conocimiento que ha compartido con nosotros y pues quedamos de nuevo en este agradecimiento. Esperamos poder contar con usted más adelante. El gusto es mío. Muchísimas gracias. Qué placer.